En este vídeo vamos a hablar de los rendimientos decrecientes o de la ley de rendimientos decrecientes. En ella vamos a hablar del corto plazo. En el corto plazo sabemos que hay factores que no se pueden variar y permanecen fijos en la empresa. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá si empezamos a aumentar los factores que sí pueden variar? Pues lo que esta ley nos dice es que si se aumenta la cantidad de uno de los recursos o de los factores, pero el resto se mantiene constante, llegará un momento en que la producción total aumentará de forma cada vez más lenta, hasta poder llegar a incluso disminuir. Pensemos, por ejemplo, en una maceta. Una maceta, si la regamos, normalmente se pone frondosa y se pone verde, pero si nosotros le seguimos echando agua, le seguimos echando agua, le seguimos echando agua sin cambiarle de maceta y sin añadirle nada más, probablemente la planta se morirá porque tiene un exceso de agua. Otro ejemplo de esta ley es, por ejemplo, si nosotros tenemos un campo y tenemos un número fijo de tractores y empezamos a añadir agricultores. Empezamos a añadir agricultores, en un principio seguramente la cosecha crecerá, pero llegará un momento en que si seguimos añadiendo trabajadores, los trabajadores empezarán a estorbarse entre sí porque no tienen espacio suficiente, los tractores ya hay gente que los lleve, con lo cual pues no habrá trabajo para todos y entonces llegará un momento en que la producción empezará cada vez a crecer de forma más lenta hasta llegar un momento en que decrecerá. Este crecimiento cada vez más lento lo que nos está diciendo es que la producción marginal es decreciente, es decir, que la producción cada vez crece de forma más lenta y por lo tanto el beneficio marginal también es decreciente, es decir, la palabra rendimiento se refiere a beneficio y por lo tanto el beneficio marginal también es decreciente. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos la consejería del instituto que tiene 2 fotocopiadoras. Si nosotras no tenemos ningún conserje que haga las fotocopias, la producción de fotocopias será 0. Sin embargo, si metemos a un conserje, la producción de fotocopias en el tiempo que estamos midiendo son 500 unidades. Si aumentamos a 2 conserjes, pues la producción aumenta porque cada uno se encarga de una fotocopiadora y aumenta a 1000 unidades. Si metemos 3 conserjes, la producción aumenta, sigue aumentando, pero aumentaría de forma más lenta, aumentaría a 1300 unidades. Y si ya metemos 4 conserjes, pues probablemente se estén empezando a molestar y haya demasiada gente en la conserjería y sin embargo en este caso la producción ya empieza a disminuir y se producirían 900 unidades. Esto es debido a que los trabajadores se empiezan a estorbar entre sí. ¿Qué ocurre con la producción marginal? La producción marginal mide lo que aumenta la producción al pasar de una unidad a otra, es decir, al pasar de 0 a un conserje o de 1 a 2 conserjes o de 2 a 3 conserjes o de 3 a 4 conserjes. Entonces, cuando nosotros pasamos de 0 a un conserje, la producción pasa de 0 a 500 unidades, por lo cual la producción marginal es 500, que es la diferencia entre 0 y 500. Cuando nosotros pasamos de 1 a 2, nuestra producción pasa de 500 a 1000 unidades. Por lo tanto, nuestra producción ha aumentado la diferencia entre 1000 y 500, que es 500 unidades. Al pasar de 2 a 3, la producción pasa de 1000 a 1300, por lo cual la producción marginal es la diferencia, que es 1300 menos 1000, 300 unidades. Y al pasar de 3 a 4, el cuarto trabajador hace que la producción caiga a 900 unidades, por lo cual la producción ha caído 400 unidades. Esto significa que la producción crece cada vez de forma más lenta, es decir, que lo que añade el último trabajador que se incorpora a la producción es cada vez menor. ¿Hasta cuándo hay que producir? Pues hay que producir mientras se siga generando beneficio, como ahora veremos al ampliar el problema a los beneficios marginales. Si nosotros representamos la función producción marginal, vemos que es decreciente. Continuamos calculando el beneficio marginal. Para ello, en el mismo ejemplo, supongamos que el coste de cada trabajador, de cada conserje, el salario del conserje es 10.000 euros y que cada unidad de fotocopias se vende a 1.000 euros. No hemos dicho el número de fotocopias que es. De todas maneras, este es un ejemplo numérico. Aquí lo expresamos en miles. Por lo tanto, tenemos que el coste total
es el coste de cada conserje por lo que cuesta cada conserje, por el número de conserjes que hay. Por lo cual, si tenemos 0 conserjes, el coste es 0. Si tenemos un conserje, el coste es 10.000 por 1. Si tenemos 2 conserjes, el coste es 10.000 por 2. Si tenemos 3 conserjes, 10.000 por 3. Y si tenemos 4 conserjes, 10.000 por 4. El ingreso será el número de fotocopias por 1.000. Por lo tanto, si tenemos 500, el precio será 500.000. Si tenemos 1.000 será 1.000.000. Si tenemos 1.300 será 1.300.000. Y si tenemos 900 será 900.000. ¿Cuánto es el beneficio? El beneficio se calcula como el ingreso menos el coste. Por lo tanto, para 0 conserjes el beneficio es 0. Para un conserje el beneficio es 500.000 menos 10.000, que es 490.000. Para 2 conserjes es 1.000.000 menos 20.000, 980.000. Y así sucesivamente. ¿Cuánto varía el beneficio al pasar de 0 a un conserje? Es decir, ¿qué beneficio aporta el primer conserje? Pues si el beneficio pasa de 0 a 490.000, aporta un beneficio de 490.000. ¿Qué beneficio aporta el segundo conserje? Bueno, pues al pasar de 1 a 2 conserjes, el beneficio aumenta de 490.000 a 980.000, por lo cual también aumenta 490.000. ¿Qué beneficio aporta el tercer conserje? Pues el tercer conserje, el beneficio pasa de 980.000 a 1.270.000, por lo cual aumenta la diferencia, que es 290.000. Y el cuarto conserje, como ya empieza a estorbar, ya el tercero empezaba a estorbar. El cuarto, como ya empieza a estorbar y ya no deja trabajar a los demás, pues la producción vemos que se reduce. Y se reduce a 860.000, pasando el cuarto conserje a reducir la producción en 410.000 euros. Es decir, que pasa de tener 1.270.000 para 3 conserjes a 860.000 para 4 conserjes, por lo que la diferencia es menos 410.000. ¿Cuándo se debe de parar de aumentar conserjes o de aumentar el factor productivo? Pues se debe de parar cuando el beneficio empieza a ser negativo. Por lo tanto, deberíamos parar en el tercer conserje, porque el tercer conserje, aunque la producción empieza a disminuir y aporta menos que el segundo y el primer conserje, sigue aportando a la empresa. Sin embargo, el cuarto conserje, en vez de aportar, está estorbando, está molestando y está haciendo que la producción disminuya y que el beneficio disminuya. Por lo tanto, la producción hay que pararla en el tercer conserje. Es decir, que se seguirá produciendo mientras el beneficio marginal sea positivo.